Hola, mi nombre es Rosibel Cordero, soy estudiante de la asignatura Tecnología de Base de Datos de la carrera de Ingeniería de Telemática. En este video estaré explicando la resolución del caso de estudio número 2, la cual utilizaremos una metodología dada que consta de 6 pasos. Parte 1. Identificación de las entidades. Al leer nuestro planteamiento podemos darnos cuenta de que existen varias entidades, sabiendo que una entidad puede ser una persona, empresa, objeto o lo que sea en la cual almacenaremos información. Por lo tanto, una de las entidades serían las delegaciones, ya que se nos pide almacenar su código y su nombre. Otra de las entidades que podemos darnos cuenta de que existe es la entidad de atleta, ya que en el enunciado nos dará una serie de características o atributos en este caso, como lo son la cédula, el nombre, el código del atleta, el sexo, la fecha de nacimiento, edad, peso, entre otros más. Seguidamente podemos leer que también existirá una entidad para los deportes, ya que nos dice que debemos guardar su código y su nombre. Por otra parte, la última de las entidades principales que existen en este planteamiento o problema es equipo de competición. Ahora bien, vamos para la parte número 2, que consiste en establecer las relaciones directas entre las entidades. Parte 2. Establecer las relaciones directas entre las entidades. Ya sabemos cuáles son nuestras entidades, las cuales son atletas, delegaciones, deportes y equipos de competencia. Existe una relación entre atletas y delegaciones, ya que un atleta puede pertenecer a una sola delegación. Por lo tanto, la relación de atletas con delegaciones es de una a una. Y la relación que existe entre delegaciones con atletas es que en una delegación pueden pertenecer de uno a muchos atletas. Por lo tanto, la relación entre ellas es de una a muchas. Para la relación que existe entre atletas y deportes, podemos ver que en el enunciado se nos dice que un atleta puede practicar varios deportes. Por lo tanto, la relación entre ellas es de una a muchas. Igualmente, del otro lado de la relación, ya que un deporte puede ser practicado por varios atletas. Por lo tanto, la relación entre atletas y deportes es de muchas a muchas. Un caso parecido ocurre también con las entidades de atletas y equipos de competición, ya que un atleta puede ser asignado en uno o varios equipos de competición, ya que si un atleta puede practicar varios deportes es porque puede aparecer o puede ser asignado a varios equipos de competición. Y un equipo de competición puede tener de uno a muchos atletas. Por lo tanto, la relación entre atletas y equipos de competición es de muchas a muchas. Parte número 3. Crear el modelo de entidad-relación. Ya sabemos que las entidades son representadas mediante un rectángulo y que los atributos que se nos muestran en este ejercicio las representaremos dentro de elipses. Para la entidad de atletas tenemos los atributos de cédula, que vendría siendo nuestra clave primaria, por lo tanto la subrayamos, nombre del atleta, código del deporte, apellido, código del equipo de competencia, estatura, código de la delegación, el peso, la edad, la fecha de nacimiento y el sexo del atleta. También tenemos que para la entidad de delegaciones solamente tenemos dos atributos, que son el código de la delegación, que vendría siendo nuestra clave primaria, por lo tanto la subrayaremos, y el nombre de la delegación. Igualmente ocurre para las entidades de deportes y la entidad de equipo de competición. Ambas tienen su código, lo cual vendría siendo su clave primaria, y el campo del nombre. Parte 4. Crear el modelo conceptual de datos.
Este modelo conceptual de datos es muy similar al modelo entidad de relación que ya he explicado. La diferencia es que en este modelo conceptual de datos vamos a mostrar esas entidades asociativas o tablas puentes que se crean para romper las relaciones de muchas a muchas. Vemos que solamente en este ejercicio tenemos dos casos. Uno de ellos es la relación que existe entre atletas y deportes, que es de muchas a muchas, por lo tanto crearemos una tabla puente llamada atletas deportes, donde esta tabla puente o esta tabla asociativa va a tener solamente dos campos. Estos campos que tiene son la cédula del atleta y el código del deporte, que son las claves primarias de la tabla atletas y la tabla deporte. Por lo tanto, están subrayadas con una línea discontinua porque son claves foráneas. Igualmente ocurre para el caso de la relación de muchas a muchas que existe entre la entidad de atletas con la entidad de equipos de competencia. Creamos esta tabla que rompe esa relación de muchas a muchas, que es la tabla de atletas, equipos, competencia. Igualmente va a tener en esta ocasión dos campos, que es la cédula del atleta como clave foránea y el código del equipo de competencia. Parte número 5. Normalizar. Sabemos que para normalizar una base de datos es necesario llevarla a la tercera forma normal para que una base de datos pueda quedar normalizada. En la primera forma normal, lo primero que haremos es dibujar nuestras entidades como tablas. ¿Sí? Nuestra entidad de atletas, delegaciones, deportes, equipos de competición, la tabla asociativa de atletas deporte y la tabla asociativa o puente de atletas equipo de competencia. Ya una vez dibujadas estas entidades como tabla, dentro de estas tablas vamos a colocar los atributos que tenemos, que se nos muestran en el ejercicio. En la tabla atletas vamos a colocar la cédula, que la subrayamos en negrita, la colocamos en negrita, perdón, y le colocamos una arroba para indicar que es nuestra clave primaria, seguido de los atributos de nombre, apellido, estatura, peso, edad, fecha de nacimiento y sexo. Igualmente para la tabla de delegaciones, vamos a colocar el código de delegaciones en negrita, sabiendo que es nuestra clave primaria, la cual nos va a permitir ubicar de manera única la delegación, seguido del nombre de las delegaciones. Igualmente pasa para las demás tablas. Para deporte igualmente su código, que es la clave primaria, el nombre, equipo de competición, tenemos nuestro código de equipo de competición, que vendría siendo también nuestra clave primaria, y el nombre. Y para la tabla asociativa que se crea de atletas, equipo de competencia, vamos a colocar los campos que se nos muestran adicionales que se nos muestran en el ejercicio, como lo es fecha de la competencia, puntuación y observación. Ya una vez llevada a primera forma normal nuestra base de datos, podemos pasar a la segunda forma normal. En esta ocasión vamos a relacionar las tablas. ¿Y cómo relacionamos nuestras tablas? Pues utilizando las claves primarias de las tablas con las que queremos relacionarlas. En este caso, como tenemos una relación de atletas con delegaciones, vamos a colocar como campo o como clave foránea en la tabla de atletas el código de las delegaciones. Igualmente ocurre para las tablas puentes, donde vamos a relacionar la tabla de atletas y la tabla de deporte con la tabla puente de atletas deporte. Igualmente traemos como clave foránea lo que es la cédula y el código de deportes. Y para la tabla puente o asociativa de atletas con equipos de competencia, igualmente traemos como claves foráneas la cédula del atleta y el código de equipos de competencia. Ahora sí podemos llevar nuestra base de datos a la tercera forma normal.
En este último paso, lo que vamos a hacer es eliminar los campos derivados o calculados. Esto quiere decir que podemos eliminar aquellos campos que pueden obtenerse a través de un procedimiento o de un código que podamos ejecutar en la base de datos a través de otros atributos que nos proporcionan esa información. En este caso, consideré que el único campo que podría borrarse es el de edad, en la tabla de atletas, ya que al tener la fecha de nacimiento de un atleta podemos calcular su edad. Por último, tenemos la parte número 6, que consiste en dibujar el modelo normalizado. Para esta parte se hace uso de un estándar que nos ayuda a identificar los atributos. Utilizamos las 3 primeras letras del atributo, como por ejemplo en cédula utilizamos la C, la E y la D, más las 3 primeras letras de la tabla que hace referencia o que pertenece a ese atributo. En este caso, atleta, se utiliza la A, la T y la L. Igualmente, colocamos de forma estándar todos los atributos de cada una de las tablas que tenemos y hacemos las relaciones que ya existen entre ellas. Para concluir, demos un vistazo de cómo se verían nuestras tablas de la base de datos con datos coherentes.